saludarlos. Estoy muy emocionado por la clase que vamos a empezar a dar el día de hoy y por poder ver cómo poco a poco todo lo que vamos aprendiendo se empieza a implementar para que dé fruto y primero Dios tendremos muy buenas noticias de los resultados de todo lo que vamos a estar implementando y aprendiendo. Esta clase, como podemos ver el título, es Mentes Administrativas. ¿Y por qué es tan importante tener esto como segunda clase? Porque ya vimos en la primera clase el business plan, que es tener un plan de negocios, saber qué es lo que vamos a desarrollar, cómo lo vamos a hacer, qué tipo de parámetros de márgenes vamos a manejar, quiénes son nuestros clientes, cuál es nuestra ventaja competitiva. Y todas estas son cosas muy bonitas para saber. Pero, ¿de qué sirve tener un gran plan si nunca lo ponemos en acción? Eh, Como todos ya sabemos, cada persona que está aquí en esta reunión tiene una visión, tiene una idea, una meta, una imagen de lo que quiere lograr y alcanzar. Pero la visión sola no construye nada, no edifica nada. La ejecución es lo que lo hace. Y la verdad es de que los sueños no fracasan porque las personas no se esfuercen, sino que fracasan porque les falta estructura. Una mentalidad administrativa es la que transforma la inspiración en una organización. Es lo que convierte el movimiento en progreso. Una mentalidad administrativa tiene la capacidad de pensar en sistemas, estructura y coordinación, en lugar de enfocarse en caos y emoción. ¿No han visto de que de repente tenemos nuestro business plan, vamos con todo y es pura emoción, puro caos? No sabemos por dónde empezar, no sabemos cuál es el primer punto, el segundo, el tercero, el cuarto, sino que es pura motivación y caos. Eso está bien estar inspirados, pero una mente administrativa es la que nos permite poder llevar esto a a un buen nivel de ejecución para poder hacer todas las cosas con organización y estructura. Una mentalidad enfocada en la organización eh, te ayuda a prevenir errores, a prevenir dolores de cabeza que pueden venir al no estar concentrados. Ayuda a que el negocio opere de forma predecible y eficiente. Y es muy importante saber esto, porque sin lugar a duda, estamos en un mundo de negocios donde no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. Y entre más efectivo y predecible podemos hacer nuestro negocio, mejor, porque nos trae más paz mental. Si sabemos qué es lo que va a suceder y sabemos cómo va a pasar y logramos predecir lo más posible, te aseguro que vas a dormir mucho más tranquilo en las noches. Pero si no sabes lo que va a pasar el día de mañana, si no tienes idea de cómo vas a actuar, la propia ansiedad nos va a comer vivos y eso no es bueno. Entonces, eh, vamos a tocar dos temas muy importantes el día de hoy y es la mentalidad administrativa y la solución de problemas. La mentalidad administrativa se trata sobre estructura, coordinación y responsabilidad, y el enfoque de solución de problemas se trata sobre la adaptabilidad y calma en medio del caos. Ok, y ahora sí, ya me voy a parar para poder explicar algunos temas acá. Les quiero explicar la diferencia entre visión y ejecución. Dirigir un negocio sin una mentalidad administrativa es como diseñar una estrategia de fútbol, pero nunca entrenar al equipo para jugarla. ¿Alguna vez ustedes han estado en una situación así? De que, no, hombre, una idea suena muy buena en persona. Si solo, miren, si el equipo de Guatemala, todo lo que el profe les dijera lo lograran implementar, llegaríamos al mundial. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando entramos al caos del partido, el plan se ve bien en papel,
Pero sin roles, estructura, coordinación, sin practicarlo previamente, todo colapsa cuando comienza el partido. Y entonces es muy necesario que nuestra visión esté acompañada de un plan de ejecución para poder prever qué es lo que puede suceder, cuáles contingencias pueden haber, eh, qué me puede asustar más adelante, que puedo evitarme ahora. Y para esto les quiero contar una breve historia. Con Carlos, que es mi socio y también mi gran asistente, como ustedes muchos saben, eh, tenemos algo que se llama el cuarto de guerra. El cuarto de guerra es un cuarto donde nos metemos, de hecho es una bóveda, literalmente, donde nos metemos y no podemos salir de ese cuarto sin un plan de acción y una solución a algún problema que esté ocurriendo. No es un cuarto de guerra espiritual donde andamos batallando contra huestes y potestades, sino que es un plan de acción de cómo vamos a poder resolver nuestros problemas. ¿Qué es lo que pasa? Desde que hemos implementado este cuarto de guerra, es imposible no poder ver avances y no poder ver crecimiento, porque literalmente nos hemos vuelto expertos en resolver problemas. Entonces, mientras que otras empresas también sufren los mismos problemas que nosotros, la mayoría de gente viene y, no, hombre, que la economía, que es duro conseguir gente que trabaje bien, todos los problemas que usted se imagina en el mundo. Pero ¿cuál es el sentido de mencionar tanto problema sin mencionar mucha solución? Y aún más importante, sin mencionar qué solución vamos a implementar y cómo. Porque hay otra parte que es, ok, ya tengo la solución. ¿Y cuándo la voy a implementar? Es como saber la respuesta y a los problemas y no implementarla, ¿de qué sirve? Estamos en la misma situación. Y entonces, desde que hemos tenido ese cuarto de guerra con Carlos, ha sido un cambio drástico a toda nuestra administración. Porque sabemos cuáles son los problemas que vamos a enfrentar y venimos y decimos, ok, Carlos, vos te vas a encargar de esto, de lo otro, Julio, vos de esto, vamos a esperar X cantidad de tiempo y nos ha funcionado de una manera muy buena. De hecho, nuestro primer negocio de instalar grama surgió por eso, porque de atrevidos nos metimos a instalar grama sin saber cómo instalar grama. Imagínense qué problema ese. Nos contrataron para un trabajo y ni sabíamos cómo hacerlo, pero sí teníamos las ganas y el compromiso de no quedar mal, aunque perdiéramos plata. Y entonces nos metimos al cuarto de guerra. Dijimos, ok, instalar grama. ¿Cómo vamos a instalar grama? Y nos pusimos a ver videos. Ok, ya sabemos más o menos cómo la vamos a hacer. ¿Dónde vamos a conseguir grama? No es como que uno lo pueda conseguir en el patio de uno mismo ni en una tienda localmente. O sea, tuvimos que tener una investigación extensiva porque encima la mayoría de granjeros, como ustedes saben, no usan el internet, no tienen página web. Y entonces nos tuvimos que meter a buscar parcelas grandes de tierra, ver quiénes eran los dueños, quiénes cultivaban la grama, una investigación extensiva. Pero logramos ver, ok, vamos a empezar comprándole a un tipo que le dicen el patrón. Entonces seguramente de tener mucha grama porque es el mero jefe. Y entonces vimos eso y dijimos, ok, de ahí cómo la vamos a transportar, porque en un pick-up no se puede transportar la cantidad de grama para una casa entera. Hicimos toda la logística, contactamos a una compañía de logística, vimos cuánto nos iba a cobrar y cuando sentimos, hicimos el primer trabajo y ya teníamos todo previsto. Gracias a Dios todo salió bien. No andábamos asustados medio momento en qué íbamos a hacer, cómo íbamos a solucionar. Y logramos ejecutar y cuando vimos lo bueno que era el negocio, volvimos y repetimos el sistema hasta que eventualmente lo mejoramos y hoy en día pues el negocio de la grama es una de las empresas que más satisfacción nos da del poder trabajarla. Ahora, para volver en tema, estos son puntos claves de una mentalidad administrativa. Primer punto, pensamiento en sistemas. Hay que ver el trabajo como un conjunto de partes
que se pueden organizar, optimizar y delegar. Eh, en, rea- en vez de reaccionar ante los problemas, hay que preguntarse, antes de empezar a ejecutar, ¿cómo puedo crear un proceso para saber qué problemas pueden ocurrir y cómo evitarlos? Eh, si no logramos pensar en sistemas, de ahí cuando empiecen a ejecutarse las cosas, vamos a estar improvisando. Y es mejor prever y saber qué es lo que va a pasar a improvisar. El segundo punto, la coordinación sobre el control. La gente que piensa administrativamente sabe que el éxito no proviene en hacerlo todo uno mismo, sino de alinear a las personas en los sistemas correctos. Y entonces empezamos a desarrollar la habilidad de delegar. ¿Quién es la mejor persona adecuada para este proyecto? ¿Qué información necesita él para poder tener éxito? Y construimos un sistema que empieza a alimentarse, porque el punto de crear una empresa es justamente esto, salir del autoempleado y llegar a ser emprendedor. Hay mucha gente que se considera empresario, pero realmente todo lo que es un autoempleado. O sea, es el único jefe, eh, bueno, no tiene ningún empleado, todos sus ingresos los utiliza para sí mismos y no hay ningún problema con eso. Pero si queremos llegar a ser emprendedores, tenemos que aprender a delegar y a tener sistemas. Tercer punto, detallistas, pero con propósito. Hay una, eh, hay muchas razones para ser detallistas, especialmente si tu ventaja competitiva tiene que ver con la calidad del trabajo. Pero todo tiene que tener un propósito. Hay que prestar atención a los pequeños detalles para poder hacer bien tu trabajo, pero al mismo tiempo necesitamos saber de que no tenemos que llegar al perfeccionismo, donde tratamos de perfeccionar todo antes de poder avanzar. Hay que ser muy detallistas en cómo vamos a ejecutar nuestro plan, en que todo lo que estemos haciendo quede bien, pero sin perder de vista de que hay que avanzar, de que hay que ejecutar. Eh, se necesita aprender a equilibrar la precisión con la practicidad. Como cuarto punto, tenemos la anticipación. En lugar de esperar problemas, los predicen. Ven los posibles cuellos de botella antes de que ocurran. Pueden ser diferentes tipos de problema. Flujo de caja, que no se esté llegando a un cronograma, cambios en el mercado y en la economía local. Esto de tener una mente administrativa es muy importante porque es como tener un radar en un bote, en un barco. Si no sabemos qué está alrededor nuestro y qué se puede anticipar, darle vuelta al barco va a ser muy duro, incluso imposible, y pueden haber daños. Entonces, por eso es muy importante aprender a anticipar. Em, Me recuerdo cuando estábamos creando la empresa de construcción con Carlos, en la importancia de tener contingencias. Porque, miren, en el plan de negocios todo suena bien, todo suena como que va a salir de maravilla, pero ya en la realidad hay muchas cosas que pueden cambiar. Y entonces aprender a prever los problemas ya nos ayuda a tener una solución para cuando pasen. Y como quinto punto, la calma bajo presión. Como las mentes administrativas dependen de sistemas y no de emociones, nos ayuda a mantenernos firmes cuando las cosas se vuelven caóticas. Es muy importante resolver los problemas de manera metódica y no reactiva. Esto mantiene al equipo seguro y estable. Quiero que escuchen esto. Y es, una mentalidad administrativa es la que convierte las ideas en ejecución. Porque ¿qué es lo que pasa? Visión sin administración es estancamiento.
Administración sin visión es caos, pero cuando ambas se alinean, el crecimiento es muy exponencial. La visión te muestra dónde ir, pero la administración asegura que logres llegar. Para esto, eh, quiero seguir con otra analogía. Y bueno, para los que no saben, la selección de Guatemala ganó 1-0 contra El Salvador ayer. Yo ando aquí con mi camisa porque ando muy feliz, mucha. Tenemos posibilidad de poder llegar al mundial. Esto es inimaginable, mucha. Pero dirigir el negocio es como jugar al fútbol. Puedes tener una gran ofensiva, que en este caso pueden ser ideas audaces, grandes metas, planes ambiciosos y una sólida parte defensiva, que puede ser experiencia, recursos, tu mentalidad. Pero falta una parte muy importante para completar el equipo y es el medio campo. El mediocampista te mantiene conectado la defensa con el ataque. Transforma todo con fluidez y convierte las ideas en ejecución. Si alguien vio el partido de la o ha visto partidos de la CONCACAF o el partido de Guatemala ayer, miren, eso parecía peor que una chamusca de las de mi barrio. Puros balones para aquí, para allá. No había medio campo, no había control de balón, no había proyección de ideas. Y así mismo estamos nosotros en nuestras empresas cuando no tenemos un gran plan de ejecución. No sirve, es puro caos. Mire, lo pone a uno nervioso. Yo los últimos 45 minutos creo que me comí las 10 uñas que tenía buenas. Era algo horrible. Pero esto es lo que pasa cuando no tenemos una mente administrativa que nos permite ver más allá y nos permite tener todo con fluidez, todo bien establecido, un plan eh, que no tenga tantos sube y bajas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cuando veamos nuestros planes de negocio, logremos aplicar esta mentalidad o esta mente administrativa para saber cómo implementar y cuándo implementar justamente todo lo que vamos a planificar. Ahora, para los que vieron el pensum, sabemos de que también vamos a hablar cortamente sobre la mentalidad del todólogo y salir de esta mentalidad. Salir de la mente de yo lo hago todo requiere aprender a delegar y por lo tanto también contratar a personas. Y esto, como veíamos previamente, nos lleva de autoempleado a emprendedor. Primer cambio de mentalidad que tiene que existir. De generador de ingresos a constructor de sistemas. Es muy importante que dejemos de ver las contrataciones como gastos y empezarlos a ver como activos o inversiones en nuestra empresa. Cambio de mentalidad. Yo no estoy gastando en un salario, estoy invirtiendo en un salario, estoy invirtiendo en alguien para formar mi equipo. Cada buena contratación tiene que hacer una de las tres siguientes cosas. Tiene que o hacerte ganar dinero, ahorrarte tiempo o, muy importante, reducir riesgos. Si no lo hace, el rol necesita ser replanteado. Y obviamente tu meta tiene que ser reemplazarte eventualmente en las operaciones para que tu trabajo se pueda multiplicar y tengas una mente mucho más amplia para poder pensar. Les quiero contar que así como cuando uno predica como que el Señor le habla y todo eso, miren, cuando yo estaba haciendo esto, me recordaba de los momentos donde literalmente, bueno, han pasado 4 años y hasta ahorita contratamos una contadora. O sea, imagínense eso. Todas las ojeras que tengo yo acá no es por nada más ni por nada menos que por la falta de decisión de poder ayudarme a mí mismo.
Cuando yo vi ahorita en estos últimos meses, ¿cómo ayuda tener una contadora? Tener alguien que te libere la mente para poder pensar en algo más. Miren, las oportunidades se empezaron a abrir como usted no tiene idea. Porque si uno está organizado financieramente, que la mayoría de gente no lo está, o sea, incluso la mayoría de las empresas no lo están, los bancos buscan personas a quien prestarle dinero que estén organizados financieramente. Los inversores buscan invertir en personas que estén organizados financieramente. Y entonces esto en los últimos meses ha crecido exponencialmente por el hecho de haber decidido contratar a alguien, que obviamente el salario de una contadora profesional no es nada barato, pero se paga a sí mismo, incluso solo con el liberar el tiempo para poder pensar. Y miren, a mí me encantan los números, pero pensar en ganar dinero, no en andar pagando cosas, me crea un estrés tremendo. Y ahora logro tener esto delegado y poder empezar a crear mejores ideas, a poder mejorar productos, conseguir más clientela. Entonces, para poder seguir avanzando, antes de lograr tener un equipo completo y pensar en tener un equipo completo, identifica uno o dos roles que te pueden ayudar a liberar tiempo o mejorar tu rendimiento. Y estas tienen que ser las primeras una o dos personas que contrates para poder invertir en el personal. Recuerda, no gastar, invertir. Un tipo de ejemplo de contrataciones que se pueden hacer es un asistente administrativo, un project manager o alguien que se encargue de la coordinación de proyectos y de operaciones, o como ya habíamos visto antes, un contador o un bookkeeper. Segundo punto de saliendo del tólago, la estrategia financiera para poder contratar. Hay una fórmula muy práctica y es reinvertir del 20 al 30% de la ganancia neta en el desarrollo del equipo. Sea esto en contrataciones o incluso capacitar a tu propio equipo. Más o menos una medida saludable es esa del 20 al 30% de poder eh, invertir de vuelta en tu empresa en personal. Otra fórmula práctica para no ver tanto como un gasto el contratar a alguien. Y esto me lo enseñó mi papá. Construye de 3 a 6 meses de reserva mínima del salario de la persona que estás contratando. Primero, como red de seguridad antes de poder contratar. Y segundo, como para dar unos 3 a 6 meses de prueba. Ok, en 3 a 6 meses me tenés que ayudar a poder llegar a las metas. Si no, pues está frita la situación. Mi papá me contaba que cuando él contrató a un general manager para que le ayudara a él, invirtió una cantidad de plata inimaginable en contratar a esta persona, que en ese tiempo a él no le alcanzaba, pero él dijo, bueno, lo voy a hacer. Y así mismo, en cuestión de 20, 25 días, ya el retorno ya había sido pagado, porque el contratar personal que ayude, el contratar personal que está calificado, es esencial para poder crecer y pasar al siguiente nivel. Tercer punto, y esto es sumamente importante, contratar por carácter y entrenar por la habilidad, porque la mayoría de gente contrata por la habilidad y no por el carácter. Pero en los pequeños negocios, la actitud, la confiabilidad y la comunicación pesan más que el currículum. Hay que buscar iniciativa y capacidad para resolver problemas. Buscar qué tan entrenables son, porque no vas a contratar a alguien que tiene toda la gana del mundo y no es entrenable, y cómo trabajan en equipo. Y algo muy importante, una actitud de hacer que las cosas sucedan. Vieran, nosotros con Carlos tenemos la suerte de contratar eh,
gente ¿cómo le podríamos decir? Contratamos no por competencia, sino que por necesidad de la propia gente. Tenemos un corazón para contratar gente que simplemente está teniendo problemas y decimos, bueno, los vamos a ayudar. Y en algunos nos ha resultado y en otras más o menos. Pero hay un muchacho que se llama Cristian, que ese muchacho acababa de entrar en estado de quiebra financieramente. Dijo, miren, yo no sé nada de construcción, pero estoy dispuesto a aprender. Y nosotros, bueno, ok, vamos a intentarlo. El muchacho trabajaba, aprendía, no sabe español, anda aprendiendo a cómo comunicarse con los subcontratistas hispanos en español, anda viendo cómo puede resolver. Y eso nos encantó. En cuestión de 10 meses, él empezó a manejar de ninguna hora de construcción a 40 horas en un mismo tiempo. Es algo de locos. Pero porque decidimos contratar no en la capacidad, sino que simplemente en la voluntad y en el carácter que demostraba esta persona. Preguntas para hacer cuando contratas entonces. ¿En cuánto tiempo esta contratación se pagará a sí misma? ¿Esta persona genera ingresos o te evita problemas para poder ver y medir su rendimiento? Y ahí, punto número 4. Hay que crear una estructura antes de escalar. En el business plan que hicieron, para los que lo hicieron bien, saben de que si están empezando el negocio desde cero y quieren llegar a grandes, no van a poder tener la misma cantidad de gente que tienen hoy en día. Van a necesitar contratar. Incluso los que ya son empresarios y tienen varios empleados, saben que si quieren llegar a otro nivel, van a tener que tener otro tipo de gente. Hace unos días, una de las personas que va a estar dando consultorías y compartiendo con nosotros en Caleo Business, que es el pastor Rodolfo, vino y me dijo, bueno, Julito, te tengo una pregunta. ¿Cuánto estás haciendo de casas este año? Y yo le dije, X. Y me dice, ok, y para el 2026 ya tenés tu plan. Y yo, bueno, sí, le dije yo, va. Quiero llegar y multiplicar por dos lo que estoy haciendo hoy en día. Y, va, está muy bien, ¿cómo lo vas a hacer? Le empecé a implementar y de ahí a contar cómo lo iba a hacer. Y ahí él me dice, ¿y con el personal que andas hoy en día, crees que lo logras hacer? Y miren, obviamente la respuesta hoy en día es no. Pero eso me abrió la mente mucho para poder pensar, necesito empezar a prever lo que voy a necesitar hacer en el futuro y empezar a tener una visión de quién quiero contratar, quién quiero que me ayude, qué tipo de persona, qué cualidades tiene que tener. Y cuando uno menos lo sienta, se los cruza en la vida. O si no, uno empieza a poner entrevistas de este tipo de personas y ahí se los va a cruzar. Pero es muy importante tener esto en mente para poder realmente hacer tu visión en realidad. Como parte del business plan, necesitamos tener un organigrama estructural de cómo se va a manejar nuestra empresa. Y si no lo tienes, hay que hacerlo. ¿Quién va a ser el encargado de las finanzas, el encargado de operaciones, el encargado del mercadeo, el encargado de ventas? Y si, bueno, sos vos, pues te pones en los 5 roles, pero tenés que saber hasta cómo vas a dividir tu tiempo para poder lograr esto. Es muy importante empezar a pensar esto, porque de puras esperanzas no se logra construir nada. Y ahora, para movernos a otro punto, vamos a hablar el enfoque en la solución de problemas. Y otra vez, es que, miren, yo le contaba a una amiga de que, porque ella me preguntaba cómo se te ocurren las analogías y todo eso, y simplemente se me ocurren, no es como que las planifiquen y las busque ahí en Google ni nada así.
Estaba viendo el partido de fútbol de Guatemala ayer y es que ese partido de fútbol fue otro nivel, mucha. Y entonces les vengo a la analogía de la solución de problemas. Y aquí está mi amigo Maradona, que para los que no saben es zurdo, pero mi gran diseñador gráfico lo puso como derecho. Pero está bien, lo perdonamos por ahora. Entonces, imagina que estás jugando un partido de fútbol decisivo. La multitud grita, el clima es difícil, todo el mundo te anda pidiendo el balón, los jugadores corren, hacen pases rápidos, pierden el control y en medio de todo ese caos existe un jugador que no entra en pánico. No, hombre, mucha. Espero que ese sea yo, ¿verdad? Baja el ritmo del juego, levanta la cabeza, observa el campo, busca patrones y no se deja presionar. No persigue la pelota. Mientras que todo el mundo anda como loco, él está calmado y controla el ritmo. Y esto es lo que hace un solucionador de problemas en los negocios y en la vida. Mientras los demás reaccionan con emoción, él simplemente se detiene, observa y elige el mejor movimiento posible. No el más rápido de ejecutar, sino el mejor movimiento posible. Para los que les gusta leer, un libro muy bueno se llama Tus siguientes 5 pasos de Patrick Bet David. Y te habla cómo si logras identificar en tu vida los mejores 5 pasos para tomar, vas a poder avanzar de una manera muy, muy fácil. Porque la mayoría de gente ni logra ver más allá de 5 pasos en su vida. Entonces, como acabamos de ver, esto es el secreto para dominar la resolución de problemas. Mantener la calma suficientemente, suficiente para poder ver todo el campo, todo lo que está pasando alrededor, y mientras que todos los demás persiguen la pelota, uno estar calmado y concentrado. Ok, primer punto, pausar antes de reaccionar. La mayoría de gente se apresura a corregir síntomas sin diagnosticar la causa de la raíz. Entonces, el primer paso tiene que ser la quietud mental, retroceder, respirar y preguntarse a sí mismo, ¿cuál es exactamente el problema? No solo lo que se siente al respecto. ¿Por qué importa esto? Porque actuar demasiado rápido puede crear soluciones que no sirven o incluso más problemas. Pausar te da claridad y control emocional. Número 2, súper importante, define el problema claramente. Una clave de poder solucionar tus problemas es poder escribirlo en un papel o en tu iPad en una sola oración, porque los problemas no son tan complejos como pensamos. Nosotros los hacemos más complejos y más complicados de lo que realmente son. Pero si lo empezamos y nos calmamos y simplemente lo escribimos en una hoja de papel, nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado. Un ejemplo de esto, eh, la economía no sirve en el país donde estoy. ¿No creen que esto es como que muy ancho el problema? Muy, muy grande como para poder decir, bueno, ¿y qué puedo hacer yo al respecto, verdad? No hay nada que pueda hacer si la economía no sirve en el país. Y mucha gente tiene este tipo de mentalidad, donde simplemente generaliza los problemas y no mira la realidad del problema, que podría ser, no tengo ventas. ¿Ok? No significa que la economía puede estar mal, pero si no tienes ventas, esa no es la causa del problema de que la economía está mal. En tiempos de abundancia, a mí me gusta mucho la analogía de un árbol de manzanas. Cuando el árbol de manzanas tiene muchos frutos, hasta de las hojas más bajas puedes venir y agarrar un fruto. Pero cuando se acaban los frutos, solo los expertos en recoger manzanas que tienen que subirse hasta arriba lo logran hacer. Y eso pasa también en los negocios.
Cuando la economía está buena, cualquiera que tiene una idea puede venir y agarrar. Pero cuando la realidad entra, aquí vienen los profesionales, que todos los que se unen a Cadeo Business van a terminar siendo, y sabemos cómo subir y lograr bajar esta manzana y poder disfrutar de la cosecha de nuestros frutos. Entonces, hay que preguntarse, ¿qué está ocurriendo realmente? Ok, no hay ventas. ¿Cuándo comenzó esto de que no hay ventas? ¿Cuál es el impacto medible? ¿Y cómo o por qué estoy siendo afectado por esto? Entonces, haciendo este tipo de pensamiento, logramos ver de que la economía puede estar mal, pero simplemente no tengo ventas porque tal vez no le he hecho suficiente marketing. Antes tenía una estrategia de llamar, pero ahora ya no la implemento. Em, Tal vez simplemente la gente ya no quiere nuestro producto y nosotros estamos frustrados y pensando de que es un problema de la economía cuando realmente es un problema nuestro de nuestro producto. Y hay muchos factores que pueden existir, ¿verdad? Pero cuando lo logramos identificar y tenemos un problema eh, digerible y claro, logramos poder tener una solución. De ahí, hay que encontrar la raíz, que es lo que estamos viendo, y empezar a preguntar el por qué. Hay 5 porqués que deberías de preguntar usualmente para poder resolver un problema, ¿verdad? Ok, no tengo ventas. ¿Por qué? Porque le bajé al marketing. ¿Por qué le bajé al marketing? Porque ya no me alcanzaba el salario para la muchacha. ¿Por qué no te alcanzaba el salario para la muchacha? Y entonces así vamos digiriendo el problema eh, hasta que llegamos a la solución o a ver la causa del problema y entonces podemos venir y cambiar. Ok, que la muchacha de marketing no está consiguiendo ventas. ¿Por qué? ¿Es un problema del producto? ¿O qué feedback le estaban dando a la persona? ¿O era un problema de la persona de marketing? Si es problema de la persona de marketing, la cambiamos. Si es problema del producto, nos adaptamos. Y entonces, cuando ya sabemos cuál es la solución del problema, involucramos soluciones. Y involucramos también eh, una acción simple. En vez de poner una lista de 10 soluciones, vamos a poner 2 a 3 soluciones que podemos implementar para tratar de ver cómo poder avanzar y poder solucionar este problema. La velocidad y la claridad superan el exceso de análisis. Y como sexto punto, el implementar y medir. Hay que actuar rápido, pero también hay que medir el resultado. La mayoría de gente no tiene métricas en su negocio. No sabe cuánto fruto realmente está dando todo lo que está implementando, sino que simplemente o funciona o no funciona. O funciona más o menos o 3 cuartos. Todo es muy vago, no tiene nada de analítica, nada de estadísticas, perdón. Em, y como último punto, documenta. Miren, una vez resuelto el problema, no hay que volver a caer en este problema otra vez. Hay que crear un checklist, un sistema de operaciones para que no vuelva a crearse este problema. Y si ya tenemos un equipo, enseñárselo al equipo. Vieran, con Carlitos tenemos estrategias maravillosas donde literalmente nos damos cuenta lo fácil que es poder eh, ser diferentes en el mercado. Y entonces, como usamos nuestra ventaja competitiva y sabemos lo que tenemos, un día teníamos un problema de ventas y Carlos, esa es su especialidad, hacer llamadas y poder conectar con la gente.
Y miren, Carlos en 2 horas sentado me consiguió trabajo para 3 meses. Entonces, soluciona el problema. No dejar que Carlos viaje tanto y que haga más llamadas. Nah, una broma ahí. Pero eh, ya nos dimos cuenta qué tipo de personas se utilizan para cuáles roles y entonces cómo podemos avanzar. Y entonces cuando yo ya sé que no tengo tanto trabajo, le digo, Carlos, por favor, empecemos a trabajar en esto. Y eventualmente voy a tener que conseguirme otro Carlos porque ya la vida lo está llamando a otras cuestiones. Pero implementando sistemas, Carlos puede delegar todo lo que sabe y tal vez no con la misma gracia, o bueno, quién sabe, podemos conseguir los mismos resultados. Sabemos, ok, él utiliza este paso A, paso B, paso C, y entonces lo escribimos y creamos un sistema. Y así mismo se puede volver a replicar una y otra vez. Si funciona, funciona. Si no, ok, Carlos, ¿qué no funcionó en tu sistema? Y venimos y nos adaptamos. Todo esto eh, no es tan complicado. Pero cuando sabemos ver cuál es la raíz de los problemas y qué soluciones vamos a poder implementar para no ahogarnos en un vaso de agua, ¿verdad? Sino que para poder salir adelante y poder ver las cosas como realmente son, para poder proveer soluciones adecuadas. Eh, con esto se termina mi exposición el día de hoy y si algo les quiero dejar saber es de que nuestros planes no se queden simplemente en planes, sino que realmente tratemos y de poder hacer acción, poder hacer un plan de ejecución para poder avanzar y para poder ver resultados y que cuando terminemos Caleo Business, pues que todo el conocimiento no solo se quede en conocimiento, sino que en fruto también. Muchas gracias, Julio. Qué lindo fue escucharte. Si podían darle un fuerte aplauso virtual a Julio. Gracias por tomarte el tiempo. Tras 3 clases que nos has dado han sido de mucho provecho para cada uno de nosotros. Y pues también nos ponemos tristes porque no lo vamos a ver por un poquito más. Ciertamente nos va a estar acompañando otra vez, pero por ahora viene un siguiente expositor que vamos a estar anunciando. Y si pudiera como que extraer ciertas cosas de lo que Julio decía, es aprender a resolver problemas con mentes administrativas. Una mente administrativa es ahí está. Es una mente que maximiza, que piensa en cómo hacer todo productivo. Y entonces quisiera dejarlos con una frase extra que tal vez podrían apuntar, pero no se puede ajustar lo que no se puede medir. Y creo que este es el reto de cada uno de nosotros saliendo de estas conferencias. No se puede ajustar lo que no se puede medir. Eh, y entonces hay personas que me dicen, por ejemplo, mira, Carlos, yo quiero incrementar mis ventas. ¿Ustedes creen que eso es una buena meta? Puede parecer que sí, pero en realidad es una meta muy mala porque no tiene una forma de medirlo. Y entonces la forma sería, quiero incrementar mis ventas por 15%, 30%. Y al pasar del mes que dijiste, entonces medí cuánto incrementó mis ventas. Y si no sucedió, ¿por qué? Entonces comenzamos a resolver problemas y maximizar todo lo que no tenemos. Y entonces, si no tenemos una forma de medir todo lo que nos planteamos, entonces terminaremos dando tantos golpes al aire. Hay cosas, imagínense eso, hay cosas que funcionan, pero que nunca implementamos porque no supimos cómo ajustarlo. Así que el reto que tenemos de aquí es toda la planificación que vamos a hacer, todas las metas que nos vamos a poner y todo lo que vamos a administrar, tengamos una forma de poder medir cuánto estamos avanzando con el tiempo. Porque le voy a decir algo con mucha honestidad. Una empresa sin analíticas no es sustentable. Una empresa que no sabe cómo medir el progreso de lo que está haciendo va a dar golpes al aire y terminará abandonando cosas que pueden ser buenas, pero simplemente no se pudo ajustar bien y llevar a la productividad.